Bueno, Ahora sí. buenas noches a todos. Estamos empezando nuestro último módulo del curso anual de especialidades en ginecología y obstetricia que les hemos brindado durante todo este año. Un año difícil, un año con muchos dolores y con muchas cosas tristes. Voy a pedir que recordemos, antes de empezar el módulo, a nuestro querido colega, compañero de piso, al doctor Gerardo Flores. Me voy a permitir leer un pequeño párrafo que escribió una colega, ya que el 28 del 11 vamos a hacer una misa en honor a su memoria. Al doctor Oscar Gerardo Flores, puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Invitamos a la misa al cumplir su primer aniversario, Parroquia Nuestra Señora de Luján, Don Bosco 2645, Villa Luján, el 28 del 11 a las 20:30. Recordamos también de nuestro hospital a nuestro guardia, el señor Barraza, a nuestra enfermera Natalia Vega, y a todos los colegas que han caído durante esta pandemia y durante estos 2 últimos años, y rogamos por la pronta recuperación de nuestra compañera y queridísima amiga Sonia Patton, que está peleando por su vida en este momento. Pido por ella todas las oraciones y toda la fuerza posible. Bueno, vamos a pasar a dar inicio al módulo, al último módulo, no sin antes agradecer la generosa colaboración de la doctora Lobisolo, la doctora María Laura nos va a dar la disertación de hoy. Denme 2 minutos para que haga la presentación. María Laura es médica ginecóloga, ¿sí? Especialista en ginecología infanto-juvenil, staff del CEMIC, miembro de la comisión directiva de SAGIG y de AMADA. Muchísimas gracias, doctora María Laura, por su tiempo. Muchísimas gracias por la dedicación a este último módulo de SOGOTUC. Bienvenida y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. El agradecimiento es mío, en principio por la participación de ustedes, de la Sociedad de Tucumán, y también por la participación que me hizo la doctora Marisa Laboski, quien iba hoy también a completar la segunda charla, pero por un problema personal lo va a hacer mañana, así que hemos cambiado un poquito el orden del programa. En principio vamos a arrancar con el marco teórico y después vamos a dar continuidad con el caso clínico. Y ya mañana la doctora va a hablar de anticoncepción libre de estrógenos y de criterios de elegibilidad. Así que nuevamente, bueno, les agradezco yo a ustedes por esta participación, y acá estamos viernes, después de casi 2 años de pandemia, intentándonos capacitar, y creo que eso es sumamente valioso para todos, porque la idea es que podamos seguir aprendiendo siempre juntos de las experiencias personales que tienen, basarse en la evidencia científica, pero la experiencia también es muy importante. Así que bueno, para no dar más vueltas, sino en honor al tiempo y al día de la semana, que todos estamos cansados, vamos a arrancar. Voy a compartir pantalla, ténganme paciencia, que yo no soy muy tecnológica. A ver. Díganme si se ve. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a empezar entonces con lo que es el marco teórico y anticoncepción en la adolescencia. Para tener una idea e introducirnos en el tema, tenemos que tener en cuenta que en los países en vías de desarrollo, o sea, en los países de bajos y medianos ingresos, entre los que se encuentra Argentina, existen actualmente 214 millones de mujeres que desean prevenir un embarazo,
Sin embargo, la mayoría no utilizan ningún método anticonceptivo moderno. Llamamos método anticonceptivo moderno a los métodos hormonales, a los métodos de esterilización, a la anticoncepción intrauterina. De estos 214 millones, 155 millones no utilizan directamente ningún tipo de método anticonceptivo moderno, ni siquiera el preservativo, y 59 millones no confían en los métodos anticonceptivos tradicionales. Esto nos hace deducir que existe en estas mujeres una necesidad insatisfecha con lo que respecta a la anticoncepción moderna, y nos hace pensar que es mandatorio en la actualidad expandir los servicios de anticoncepción, porque esto resultaría aproximadamente en 1.6 millones menos de embarazos no intencionales. Es una cifra bastante importante. ¿Qué pasa con el impacto que tuvo la pandemia a partir de la aparición del COVID-19 con respecto a los servicios de salud sexual y reproductiva? Bueno, lo que se observó hasta el momento es que hubo un descenso de al menos el 10% en el acceso a los métodos anticonceptivos, tanto de corta como de larga duración, en estos países en vías de desarrollo. Y esto lo que nos trae como consecuencia es que 48.558.000 mujeres se suman a las que les venía contando antes que tienen necesidades de contracepción insatisfecha, y 15.400.000 mujeres más se encuentran en situación de tener un embarazo no intencional. Por supuesto, este tiene sus consecuencias, y acá los tenemos en cifras que suenan abismales con respecto a mujeres con complicaciones obstétricas, mayores muertes maternas, mayor cantidad de recién nacidos con más complicaciones, mayores muertes neonatales, más abortos inseguros y más muertes por abortos inseguros en estos países. ¿Y qué pasa en la Argentina para que nosotros nos hagamos una idea de cuál es la magnitud de este problema? Bueno, Argentina pertenece obviamente a la región de América Latina, y esta junto con el Caribe siguen en orden de región de mayor fecundidad al África subsahariana, así que estamos con números bastante complicados. Como ustedes pueden ver acá, 91.600 adolescentes y 2.500 niñas menores de 15 años tuvieron un hijo en el año 2016, lo cual representa el 13.4% de los nacimientos anuales. En los últimos 5 años, este porcentaje se mantuvo estable y fue alrededor del 15%, y se cree que esto debería ser atribuido en cierta parte a la intervención en la implementación del plan ENIA, probablemente conocido por todos ustedes, que arrancó en el año 2018. Es decir, que 7 de cada 10 embarazos de adolescentes de entre 15 y 19 años no son intencionales, y esta cifra es aún más alertante, que es que 8 de cada 10 embarazos se producen en niñas menores de 15 años. Y obviamente estos son embarazos no intencionales, y además la gran mayoría son consecuencias de situaciones de abuso sexual y o de violación. Esto lo que nos habla es de una reproducción intergeneracional de la pobreza, con todas las implicancias que esto trae. Acá podemos ver claramente la tasa de recién nacidos vivos según la edad materna, y vemos que en aquellas pacientes de menos de 20 años la tasa de recién nacidos vivos es mucho menor que en aquellas que oscilan entre los 20 y los 40 o 39 años de edad. ¿Y cuál es la situación de riesgo que pasa al adolescente? Bueno, primero la situación de riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Luego, la situación de tener que interrumpir un embarazo con todas las consecuencias físicas y psíquicas que esto acarrea. Y de llevar a cabo el embarazo, sabemos que en su gran mayoría son embarazos de alto riesgo. Y todo esto deviene de lo que se llaman los embarazos no intencionales. ¿Y cuáles son los motivos de los embarazos intencionales? Bueno, en parte es falta de la información sobre los métodos anticonceptivos, en otra parte falta del uso de los métodos anticonceptivos. Ustedes saben que estamos hablando de una población con un grado de omnipotencia bastante alto, es a mí no me va a pasar esto, yo no voy a quedar embarazada. Otra es la falla del método anticonceptivo o el uso incorrecto,
los mitos que se van perpetuando a lo largo del tiempo, que nos van trayendo bastantes problemas a la hora de prevenir los embarazos no intencionales, y como les decía anteriormente, también las situaciones lamentablemente que no disminuyen con respecto al abuso sexual y la violación. Y para esto tenemos que hacerle frente educándonos, ¿no? Decía Mahatma Gandhi, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, pero la educación no tiene que ir solamente apuntada a nuestra comunidad, a las usuarias a las que asistimos. También tenemos, y somos los médicos los que tenemos que tener educación continua. Que les voy a decir yo a ustedes que, repito, estamos un viernes hoy hablando de todo esto, que quiere decir que evidentemente estamos motivados para poderlo hacer, pero hay un montón de otros profesionales que no se ayornan y no se actualizan, sobre todo en lo que es los métodos anticonceptivos, porque suele quedar un poco relegado ante otras situaciones de mayor emergencia aparente, como puede ser el área oncológica, el área de fertilidad, mama, etc. La anticoncepción es algo que tenemos que empezar a darle la importancia que merece. Y estamos hablando de adolescentes. A los adolescentes tienen características propias. Es un grupo etario que están generalmente faltos de información sobre el estado de salud o de enfermedad que tienen omnipotencia, como os decía anteriormente, tienen muchas veces temor a ser visto por algún conocido, entonces eso dificulta el acceso a los centros de salud, tienen desconocimiento acerca de los derechos que tienen y de la existencia que hay espacios integrales, de abordaje integral con respecto a los adolescentes. El factor económico es otro ítem a tener en cuenta, ya que muchas veces ni siquiera tienen dinero para transportarse hacia el medio de salud o incluso para la compra de medicamentos que no están en el PMO, y los derechos que tienen los adolescentes, donde estamos hablando de las garantías que tengan para el ejercicio del secreto profesional y el respeto a la confidencialidad. Y acá es donde entra en juego y es muy importante conocer, como vamos a ver a continuación, el marco legal vigente y utilizar herramientas, yo diría, de escucha activa en lo que es la entrevista motivacional, ya que la entrevista motivacional se vio en diferentes trabajos, que es lo que más éxito tiene y lo que mejor funciona con respecto al aspecto de anticoncepción y para poder tener éxito en la adherencia de los métodos anticonceptivos. Es decir, no imponer nosotros nuestras creencias o incluso cuál es el método anticonceptivo que nosotros preferiríamos para esa paciente adolescente, sino generar el intercambio y hacer la consejería. Yo les diría que el 90% del éxito de los tratamientos en anticoncepción se basan en la consejería, que la vamos a ver más adelante. Y cómo contrarrestar todo esto que venimos hablando y todos estos números es nuestra tarea, es tarea del profesional de la salud. Hay que garantizarle al adolescente una consulta en el marco de la absoluta privacidad porque es su derecho. Hay que conformar una red de atención con profesionales de otras especialidades y de otras disciplinas. Muchas veces son los médicos de familia los que reciban una paciente y se enteran, o los pediatras, que esa paciente inició relaciones sexuales y que desconoce absolutamente el uso y la manera y las opciones que hay en anticoncepción. Brindar información, por supuesto, completa, veraz, pero además tiene que ser oportuna y en un lenguaje comprensible. De nada sirve dar cátedras a los adolescentes sobre métodos anticonceptivos si ellos no pueden entender lo que nosotros estamos diciendo. Y para eso tenemos que corroborar que lo que le dijimos lo comprendió. Y eso lleva un tiempo que muchas veces no tenemos en las consultas, pero que merece la pena utilizarlo. Hay que tener una posición, por supuesto, respetuosa y flexible frente a las actitudes y expresiones de los adolescentes, que muchas veces no es fácil de lograr, y obtener, por supuesto, siempre el consentimiento de ellos para toda intervención o tratamiento. Entonces, este es un círculo que a mí me gusta mucho, que la tomé la doctora Carlota López Kaufman, donde nosotros podemos visualizar cuáles son las bases para elegir el método anticonceptivo. Por un lado tenemos el marco legal que vamos a mencionar brevemente a continuación. Por el otro lado tenemos la historia clínica, en el que no voy a hacer hincapié porque todos ustedes conocen la historia clínica, que debe incluir antecedentes personales, heredofamiliares, cuál es la frecuencia de relaciones sexuales, cuál es la orientación sexual, porque esto nos va a determinar también qué tipo de método anticonceptivo tenemos que tener en mente, cuál es la percepción individual que tiene ese individuo sobre los riesgos que están asociados a la anticoncepción, porque muchas veces arrastran algunas creencias familiares, y la historia clínica debe ser detallada para el adolescente, tiene que ser lo más amplia posible, una historia que abarque la mayor cantidad de aspectos que se puedan ocurrir, cosas que los ginecólogos
que hacemos también adultos, no estamos acostumbrados a indagar tanto, pero esto debe ser muy puntilloso en la anamnesis en la paciente adolescente, porque tenemos que dar cuenta, a veces en una sola consulta, porque no siempre son pacientes crónicas, qué tipo de adolescente tenemos adelante y cuál es su mundo interno y externo que la rodea, para poder ir orientándonos hacia el método anticonceptivo que sea más beneficioso para esa consultante. A veces nos pasa que mi marido de repente es ginecólogo también, pero hace adultos, y no se lleva muy bien con los adolescentes, o sea, no se siente muy cómodo, que cuando hacía el intercambio me dice, no, yo no pregunto si un adolescente de 15 años tuvo embarazo o no. Bueno, no es correcto. Esto a mi marido, por ponerlo como ejemplo, eso no está bien, porque así uno omite información que muchas veces el adolescente no considera que es importante, o le da vergüenza, o directamente no le da la importancia suficiente y no nos cuenta. Entonces somos nosotros los encargados de hacer hincapié y ser minuciosos en todas las preguntas, porque esto nos va a orientar a la elección del método anticonceptivo. El tercer punto en la elección es conocer los criterios de elegibilidad de la OMS. Por supuesto que existen criterios de elegibilidad también del CDC y del Reino Unido. En general hay consenso entre las tres entidades, pero a veces existe alguna discrepancia mínima. Pero con conocer los criterios de elegibilidad de la OMS estamos bien para poder seleccionar un método anticonceptivo, o al menos para saber cuáles son los que están contraindicados. El cuarto ítem son conocer las preferencias del paciente, porque ese paciente viene con un historial de valores, de creencias familiares, de lo que le contó la amiga, del anticonceptivo que usa la amiga, y cuál es el impacto incluso sobre su economía. Y por último, y con estos 4 ítems ya, digamos, asimilados por el profesional, debemos llegar a la consejería. Acá es donde nosotros tenemos que volcar todo lo que fuimos mapeando durante la consulta de estos 4 ítems anteriores, para poderle volcar al adolescente y hablarle sobre seguridad de ese método, la eficacia, la reversibilidad, si es fácil de usar, si es complejo de usar, es decir, hacer un breve resumen que ahora vamos a ver a continuación cómo podemos encarar en la consulta. Con respecto al marco legal que les comentaba antes, hay que conocer la ley. Primero tenemos que tener en cuenta cuáles son los derechos a la salud en las cuestiones que hacen a la autonomía, la privacidad y el decidir sobre el propio cuerpo, que estos son figuras que legalmente se llaman de carácter personalísimo, es decir, que decide la persona y no otra persona por sobre ese adolescente. Es decir, esto requiere que nosotros adecuemos la modalidad de comunicación que tenemos, el lenguaje, la velocidad, la manera de expresarnos con el joven que solicita esta asistencia. Por otro lado, el artículo 19 de la Constitución Nacional establece que las acciones privadas de las personas que no perjudican a otros sujetos pertenecen a un solo ámbito. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que los adolescentes son libres de decidir sobre su propio cuerpo. Y por otro lado, la Convención de los Derechos del Niño, que toma como principio rector lo que se llama el interés superior del niño, reconociendo su autonomía progresiva y la idea de competencia de los niños, niñas y adolescentes, entendiéndolos como sujetos plenos de derechos que van adquiriendo mayor capacidad para ejercer esos derechos. Esto es lo que denominamos autonomía progresiva, que es un concepto que debemos internalizar cuando tratamos con adolescentes. Es decir, la autonomía progresiva de ese adolescente refiere a el desarrollo que va teniendo este consultante en el tiempo de la capacidad de discernimiento para la toma de decisiones. Y somos nosotros, no es el juez el que dice si el paciente tiene autonomía o no, no es el abogado, no es la madre, no es el adulto referente, somos nosotros los que tenemos que evaluar si el adolescente que tenemos adelante pudo comprender, puede diferenciar entre un método anticonceptivo en otro, y tiene la capacidad suficiente y generar esa autonomía progresiva para poder adherir a un método anticonceptivo y poder dárselo, recérselo. Ustedes saben que entonces el artículo 16 del Código Civil y Comercial Argentino, que siempre le solemos llamar el nuevo código, y yo ya digo que ya de nuevo no tiene tanto, entonces tenemos que tener esto en mente al momento de la consulta en anticoncepción, es que los niños hasta los 13 años, esto sería hasta los 12.11
meses enteros cumplidos, deben brindar su consentimiento, pero con la asistencia de una persona adulta referente. Es decir, el consentimiento nunca lo firma ni la mamá, ni el papá, ni la hermana mayor, ni el adulto de referencia. El consentimiento lo firma el consultante, aunque tenga menos de 13 años. Lo que hace a la diferencia es que en este caso se necesita un asentimiento formal firmado por el adulto de referencia. Y acá debe considerarse siempre el interés superior del niño y su autonomía progresiva. Con esto que quiero decir, que si una paciente de 12 años se acerca y logra franquear las barreras de cualquier sistema de salud y solicita un método anticonceptivo, evidentemente es una paciente que podemos considerar que va cumpliendo con su autonomía progresiva y entonces debemos brindarle lo que está solicitando. ¿Vamos a orientarla? Sí. ¿Vamos a tratar de consensuar? Sí, pero no podemos negárselo. En cambio, aquellos pacientes que ya cumplieron los 13 años y antes de que cumplan los 16, se dice que tienen aptitud para decidir por sí sobre toda práctica que no implique un riesgo grave para su salud o su vida, es decir, toda práctica no invasiva. Y esto es sumamente importante con respecto a los métodos anticonceptivos, porque todo método anticonceptivo reversible, incluso la anticoncepción intrauterina en todas sus formas y la colocación de un implante subdérmico, se considera para la ley una práctica no invasiva, ya que no genera un riesgo grave para la salud de ese paciente. Y las pacientes de ya cumplidos los 16 años en adelante se los considera como adultos, tienen capacidad plena para la toma de decisiones sobre el cuidado del propio cuerpo como una persona adulta y obviamente firman el consentimiento en forma totalmente independiente. Y para remarcar esto, tengo dos slides que me gusta contar. Uno está en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que es donde dice que, se los leo literal, las prácticas médicas de salud sexual y reproductiva en general y todos los métodos anticonceptivos transitorios, es decir, no incluye ni a la vasectomía ni a la ligadura tubaria, pero sí incluye la colocación del implante y la anticoncepción intrauterina, no son prácticas invasivas que comprometan el estado de salud. Esto implica que desde los 13 años las personas pueden acceder a los métodos anticonceptivos reversibles en forma autónoma y también pueden solicitar, por ejemplo, un test de embarazo o un test de diagnóstico de HIV sin la compañía de un adulto referente. Por lo tanto, ¿puede una persona entre 13 y 16 años, que siempre es la franja etaria ahí que nos genera dudas, pedir y recibir sin acompañamiento la atención de un profesional y que éste le brinde el método anticonceptivo? La respuesta me parece que después de todo lo que se dijo anteriormente es clara y es sí. Pasando a los criterios de elegibilidad, lo que hay que tener en mente es qué se puede y qué no se puede utilizar. No voy a entrar en detalle en esto porque mañana tienen una charla específicamente de criterios de elegibilidad, pero sí es condición sine qua non cuando uno indica un método saber que las categorías de la OMS 1 y 2 se puede indicar el método, la 1 no hay ninguna condición que restrinja el uso y la 2 las condiciones generan en realidad ventajas con respecto a los riesgos teóricos que puede hablar. La categoría 3 es una contraindicación relativa, es decir, hay una condición donde el riesgo teórico o comprobado, en este caso sí, supera las ventajas y solo se deja si no se puede utilizar otro tipo de método anticonceptivo o si el riesgo de tener un embarazo es peor que darle ese método anticonceptivo. Y la categoría 4 corresponde a lo que son las contraindicaciones absolutas, es decir, que el riesgo es inadmisible. Y complementando los criterios de elegibilidad de la OMS, tenemos que saber cuáles son los niveles de recomendación para el uso seguro de los métodos anticonceptivos, que fueron actualizados en el 2018 también por la Organización Mundial de la Salud. Y entonces tenemos que tener en cuenta que para los anticonceptivos orales combinados y toda anticoncepción hormonal combinada, solo es categoría A la consejería y es entre A y B, de acuerdo al consenso, la toma de tensión arterial. Pero tenemos que saber también, es muy importante, que no se debe negar el uso de métodos hormonales combinados en pacientes simplemente porque no se tenga un tensiómetro o por alguna razón no se pueda tomar la tensión arterial. Y mucho menos en pacientes adolescentes donde uno infiere que en términos de probabilidades no vaya a tener
una hipertensión que justifique no darle el método. Por lo tanto, con la consejería estaríamos bien. Lo que sucede a nivel de la anticoncepción intrauterina es que tenemos que tener la consejería y además un examen ginecológico que nos demuestre que hay un cuello macroscópicamente sano. No es una condición pedir un cultivo de flujo, es una pesquisa, la pesquisa de enfermedades de transmisión sexual es de buena práctica, sí, es categoría B, pero no siempre tenemos los medios y no contamos, y esto no contraindica una indicación de anticoncepción intrauterina. Tampoco es indispensable la toma de un Papa Nicolau ni el hacer una colposcopía. Por supuesto que es de buena práctica y vamos a aprovechar esta situación para generar, una adherencia a lo que es el control ginecológico y el screening de cáncer de cuello, pero no contraindica la colocación de un DIU. Se debe tener un cuello macroscópicamente sano y no se necesita ningún tipo de laboratorio para utilizar ningún tipo de métodos anticonceptivos. ¿Qué pasa con la edad? ¿Existe alguna restricción por la edad con respecto a los diferentes métodos anticonceptivos? No existe. Los diferentes tipos de métodos anticonceptivos, aún en pacientes menores de 18 años, corresponden a categorías 1 y 2 de los criterios de elegibilidad de la OMS, por lo tanto se pueden dar en adolescentes. Como les dije anteriormente, no voy a entrar en detalle con respecto a estos criterios, pero sí voy a mencionar la situación del tabaquismo porque es una situación y un factor de riesgo que suele instalarse en el periodo adolescente, y ahí vemos como aquellas pacientes que son menores a 35 años no tienen contraindicación por ser tabaquistas si no tuviesen otros factores de riesgo asociados con ningún tipo de método anticonceptivo. Y el cuarto ítem era conocer las preferencias que tiene esa paciente, es decir, que tenemos que hacer y profundizar la anamnesis, y esto viene de mano de la historia clínica, sobre su historia personal y familiar, sobre su historia sexual y reproductiva, y tener en cuenta también cosas que para los adultos parecen banales, pero para los adolescentes no lo son tanto, pueden ser importantes, como la tolerancia a los efectos secundarios de ese método anticonceptivo y la preferencia también en la vía de administración, porque esto, sin lugar a dudas, afecta la elección del método anticonceptivo. Entonces, conociendo todo lo anterior y habiendo mapeado a esta paciente que tenemos adelante, viene lo mejor, viene el momento de mayor riqueza y de mayor intercambio, que es poder hacer la consejería en métodos anticonceptivos. Por lo tanto, hacemos un parate en lo que es anticoncepción y nos tenemos que decir que en esta consejería tenemos que empezar por la prevención de enfermedades de transmisión sexual y hablar con los adolescentes sobre el uso del preservativo y también del campo de látex. Yo no sé si ustedes lo interrogan, pero se sorprenderían cuántos son los adolescentes que no conocen cómo confeccionar un campo de látex. Entonces es nuestra tarea explicarlo, y ni que hablar de los adultos acompañantes. Tenemos que ser puntillosos en la utilización del uso correcto del preservativo y hablar de todos estos ítems que acá enumero, porque los adolescentes lo desconocen y porque sobre todo los adolescentes varones no tienen esta figura de acercamiento que puede tener la adolescente mujer al sistema de salud con el ginecólogo. Los adolescentes entran en un bache donde ya de esto no hablan con el pediatra, todavía no tienen médico clínico, son muy pocos los que tienen acceso a servicios de adolescencia, entonces somos nosotros los que tenemos que instruir a nuestros adolescentes e invitar también, ¿por qué no?, a esas parejas sexuales para poder hablar, mostrar y ser prácticos y bien claros y detallados en estas indicaciones y en estos tips del buen uso del preservativo. Y saber también que, por supuesto, la consulta por anticoncepción en la adolescencia y fuera de la adolescencia también es una urgencia, y entonces la paciente se tiene que ir con un método anticonceptivo del consultorio. La paciente que vino a consultar por anticoncepción, no podemos demorar el método anticonceptivo. Puede ser que no le demos la anticoncepción que vaya a elegir a largo plazo, puede ser que no vaya a ser la anticoncepción definitiva, pero tiene que llevarse un método de transición para garantizarnos que en ese intervalo, hasta la próxima consulta, la paciente no quede embarazada, sobre todo en la adolescencia. Y
esta consejería, que hablábamos de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, se basa en siempre hacer hincapié, y más de una vez durante la consulta, en lo que se llama el doble método anticonceptivo, que es la utilización de un método de barrera sumado a cualquier otro tipo de anticonceptivo oral, o de cualquier otro tipo de método anticonceptivo. Es decir, el método de barrera para prevenir no solo el embarazo, sino las enfermedades de transmisión sexual, y el otro método que se elija para llegar a una eficacia más cercana al 100% con respecto a la prevención de los embarazos adolescentes no intencionales. La consejería adecuada va a ayudar a la utilización correcta del método que sea que se elija y a una mayor adherencia al mismo. Hay muchas maneras de hacer consejería. A veces se puede asesorar LARCs versus ARCs, o sea, métodos anticonceptivos de larga duración en comparación con aquellos de corta duración, y poner en tela de juicio y evaluar las ventajas y las desventajas, los efectos colaterales de cada uno, la efectividad. A veces se puede hacer una consejería encarando sobre métodos hormonales en comparación con los no hormonales, y siempre tiene que incluir la consejería en anticoncepción de emergencia. Pero actualmente la recomendación de la Academia Americana de Pediatría, de la ACOG y de la OMS, lo que sugiere es describir, cuando se va a ofrecer diferentes opciones de anticoncepción a los adolescentes sexualmente activos, por orden de efectividad, comenzando por los métodos más eficaces, que por supuesto son los métodos anticonceptivos de larga duración. El DIU, el levonorgestrel y el implante, ya que su eficacia es comparable y equiparable a prácticamente lo que es la anticoncepción definitiva no reversible, como la vasectomía y la ligadura tubaria. Y también se debe ofrecer, luego de hablar de la eficacia, un resumen breve, pero de las cosas relevantes, que son las que van en torno a la duración y el retorno de la fertilidad, es decir, hablar de todos los métodos y explicar que son reversibles, porque muchas pacientes tienen miedo a que después de discontinuarlos no puedan quedar embarazadas. Hablar siempre de los cambios en el patrón menstrual, porque esto es algo que genera alteraciones en la calidad de vida y que muchas veces hacen que si discontinúa el uso de método anticonceptivo, tal es el ejemplo del implante subdérmico. Los beneficios no contraceptivos que pueden tener algunos métodos anticonceptivos, como pueden ser las píldoras orales, los efectos adversos que pueden tener y cuál es la probabilidad de que existan esos efectos adversos, porque siempre está la nota que sale en el diario sobre la trombosis con los anticonceptivos, etc. Entonces uno debe hablar también de cuál es la incidencia en la población que no tiene riesgo. El modo de usar esos métodos anticonceptivos, que no es menor, porque las pacientes no tienen por qué saber cuál es la frecuencia del recambio del parche, cómo se recambia un anillo, qué la pastilla anticonceptiva la debe tomar en la misma hora, o sea, desconocen absolutamente todo, y de lo que conocen muchas veces tienen información errónea. Y cuál es el costo y la accesibilidad que tiene ese método anticonceptivo también es algo que cuenta. Cuando nos enfocamos en los métodos anticonceptivos de corta duración, sabemos que tienen una tasa de embarazo con el uso típico del 9% por año. Ustedes saben que los anticonceptivos siempre se clasifican en términos de eficacia con un índice de PER, y hablamos del uso típico, que es el que le da la usuaria, y del uso ideal o teórico, que es el con el que se generó el método anticonceptivo. Bueno, lo que tienen los métodos anticonceptivos de corta duración en comparación con los de larga duración es que el uso típico difiere bastante del uso ideal o teórico. Y tenemos que hacer hincapié y no olvidarnos de todos los beneficios no contraceptivos que tiene la anticoncepción hormonal combinada, ya sea con respecto a la mejoría de los signos de hiperandrogenismo, de dismenorrea, de situaciones de anemia o de déficit de hierro, la protección contra el cáncer de ovario y endometrio, etc. Y en esto es muy importante tener en cuenta la adherencia. La adherencia alude al uso correcto, pero también consistente a lo largo del tiempo del método anticonceptivo. Y esto es crítico. Se sabe que el uso no adecuado de anticoncepción oral representa casi la mitad de los embarazos no planeados, y acá es donde entra en juego la tasa de continuidad en relación a la adherencia, ya que se conoce que no supera el 40% los métodos anticonceptivos de corta duración durante el primer año de uso. Imagínense, del primer año en adelante. Entonces tenemos que buscar estrategias, porque si el adolescente eligió
un método anticonceptivo de corta duración, que siguen siendo los más elegidos a nivel mundial, tenemos que apoyar el uso continuo y correcto. Entonces tenemos que tener la manera de generar la reposición de recetas a tiempo, para que puedan comenzar el envase subsiguiente a tiempo. Tenemos que explicar que tiene que tomar la píldora todos los días y preferentemente en el mismo horario y respetándolo, porque eso genera un hábito y porque disminuye las chances de que baje la concentración de las diferentes drogas en sangre. Es cierto que hay píldoras anticonceptivos, como aquellas que están con la combinación de valerato de estradiol y acetato-normegestrol, que tienen una vida media más larga, pero eso no sucede con todas las píldoras anticonceptivas. Tenemos que dar instrucciones claras, verbales, pero también escritas, porque cuando salen del consultorio muchas veces se van mareados con tanta información. Entonces hay que tener instrucciones escritas claras, concisas y que vayan a evacuar la mayoría de las dudas que puedan tener. Revisar las instrucciones, es decir, qué entendieron de esto, explicar la forma de proceder ante los diferentes olvidos, que es algo muy, pero muy frecuente, y siempre hacer hincapié en el uso de método de barrera de respaldo, es decir, lo que decía antes yo, de doble método anticonceptivo. También hay que remitirlas a sitios confiables, yo en este caso cité a la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción. Bueno, es parte de mi casa, pero también existen otros métodos confiables, como puede ser el sitio de Parenthood, que viene de Estados Unidos, pero que está traducido al español y que es muy claro. Y también es importante poderle proveer del 0800 de la línea del Ministerio de Salud, que evacúa dudas las 24 horas del día, de los 365 días del año, que está funcionando bastante bien con respecto a alguna alteración en el uso correcto o cualquier duda que tenga que ver con salud sexual y reproductiva. Cuando se eligen métodos SARCS hay que tener en mente que hay pacientes que por diferentes condiciones, ya sea físicas o por indicaciones médicas y también, porque no, sobre distintos estilos de vida, pueden o deben o quieren evitar los periodos mensuales. Entonces hay que tener en cuenta que se puede prescribir los anticonceptivos orales, el anillo, el parche, etcétera, en regímenes extendidos por 63 o por 84 días, seguidos de una semana libre de píldoras, y en este caso hay que advertirles a las pacientes que puede ocurrir algún tipo de sangrado no programado o spotting durante los ciclos iniciales, pero que esto en general suele disminuir con el uso prolongado. Y que si sucede también tiene solución y no necesariamente hay que dejar de utilizar el régimen extendido. ¿Qué pasa si existen contraindicaciones absolutas o relativas? Es decir, ¿qué pasa si para la anticoncepción hormonal combinada entramos en las categorías 3 y 4 de la OMS? Por ejemplo, puede ser la lactancia, una hipertensión arterial no controlada, una migraña con aura, una mujer tabaquista mayor de 35 años, el antecedente de trombosis, etc. Bueno, por suerte tenemos las píldoras que llamamos POPs, que son las píldoras de progestágenos solos, o lo que ahora se denomina más frecuentemente la anticoncepción libre de estrógeno, que la voy a dejar para que profundice la doctora Daboski mañana, en sus presentaciones antiguas conocidas, de Desogestrel 0.075 miligramos, y ahora desde hace poquito tiempo a la fecha, también en la presentación de drospirenona como única droga de 4 miligramos, que vienen en presentaciones de 24 comprimidos activos y 4 comprimidos de tipo placebo. ¿Qué relación vamos a buscar o qué tenemos que saber cuando asignamos un método anticonceptivo en un paciente adolescente con respecto a la masa ósea, que es algo que también nos preocupa? Bueno, sabemos que la adquisición de la masa ósea durante la adolescencia es un determinante importante sobre la salud ósea del adulto, ya que nos va a pronosticar el riesgo de fractura que tenga ese adulto a largo plazo. La adquisición del pico de masa ósea se da entre un 70 y un 80% por factores genéticos y un 30% aproximadamente por factores ambientales. Lo bueno es que esos factores ambientales son en general factores que pueden modificarse. Estamos hablando del estado nutricional, de la actividad física, de la exposición solar en los horarios que uno puede exponerse al sol sin el protector para adquirir vitamina D y no correr riesgo de un cáncer de piel. Estamos hablando del cese del tabaco, etc. Entonces, ¿es importante la dosis del compuesto estrogénico que se utiliza en el anticonceptivo?
Bueno, al principio se sugirió que había un efecto adverso en aquellos anticonceptivos orales que tenían menos de o hasta 20 microgramos de etinilestradiol sobre la densidad mineral ósea de las pacientes jóvenes. Después hubo un trabajo importante de 248 usuarias entre 18 y 24 años, donde se comparó aquellas usuarias de ACO con el grupo control, es decir, que no utilizaban métodos anticonceptivos hormonales, y se vio que había una masa ósea 5% menor en aquellas que consumían anticonceptivos orales. Pero más tarde salió una revisión sistemática donde observó que las usuarias de anticonceptivos orales ganaron también menor masa ósea que las no usuarias, y esto fue bastante preocupante. Sin embargo, lo que se observó después en los diferentes trabajos es que de producirse un embarazo, el embarazo genera una pérdida importantísima de masa ósea, que va casi al 4%, y si a esto le sumamos la situación de lactancia, llegamos casi al 9%. En un estudio prospectivo de más cantidad, o sea que triplicó la cantidad de pacientes y mujeres, de los cuales el 50% era adolescentes, se encontró que las usuarias de anticonceptivos orales combinados que eran adolescentes y que tenían dosis de por lo menos 30 microgramos de etinilestradiol habían ganado masa ósea, pero a una velocidad menor que aquellas que no eran usuarias. En síntesis, esto significa que los anticonceptivos orales con dosis de etinilestradiol mayores a 30 microgramos se utilizan con preferencia por sobre los que tienen menos, pero todavía hay controversia con respecto a esto. Es importante hacer un paréntesis en lo que respecta al acetato de medroxiprogesterona inyectable en la salud ósea, ya que sí impacta, pero también se sabe que es un daño que genera sobre la masa ósea completamente reversible al suspender este tipo de medicamentos. Siempre la prioridad es prevenir el embarazo. La masa ósea se recuperará luego, porque eso está científicamente comprobado y hay evidencia de ello. Y en este gráfico también es interesante de una revisión posterior a todo esto, donde comparan los diferentes tipos de progestágenos, ya sea dienogest, etonorgestrel, levonorgestrel, desogestrel, acetato de medroxiprogesterona, acetato de nomegestrol, etcétera, para ver si el progestágeno generaba un impacto sobre la masa ósea. Y lo que se vio es que todos los tipos de fórmulas que hay actualmente, todos los tipos superan los 20 microgramos en los niveles de estradiol cuando se dosa el estradiol en sangre. Y esto tiene que ver con la secreción de estradiol endógena, natural, que sigue produciendo el ovario a pesar de estar utilizando método anticonceptivo hormonal combinado, es decir, a pesar de estar tomando el anticonceptivo oral. Por lo tanto, todas las fórmulas son aceptables. Por supuesto, si uno tiene para elegir, va a elegir aquella que tiene de 30 microgramos de etinilestradiol para arriba, pero si no lo tuviese o las condiciones de las pacientes los contraindica, por ejemplo, de repente tenemos que pasar por alguna situación o alguna comorbilidad a un anticonceptivo oral combinado que tenga estrógenos naturales y eso equivale a una dosis de etinilestradiol menor a 30, se le indica igual y reforzaremos en la medida que sea posible en ese caso todo lo que es el aspecto nutricional con una adecuada ingesta de calcio, con la exposición solar adecuada o con el suplemento de vitamina D y con un adecuado ejercicio físico que nos garantice una masa ósea saludable para la edad y que pueda perpetuar en el adulto, que en realidad lo que estamos haciendo justamente es disminuir el impacto de osteoporosis a futuro. Cuando hablamos de métodos anticonceptivos ya de larga duración, tenemos que tener en cuenta que son la primera línea de tratamiento anticonceptivo en pacientes adolescentes. Son los métodos reversibles más eficaces con una tasa de embarazo y con un índice de PERT que equivale el uso teórico con el uso típico menor a 1%. Perdón, no sé si me están preguntando algo, disculpen. Bueno, decía que tienen un uso teórico y un uso típico muy similar entre sí, y esto tiene que ver con que no depende el éxito del tratamiento de la usuaria, o sea, no depende de que la paciente se acuerde de tomar la pastilla, de que se cambie el parche, de cuándo se tiene que sacar el anillo vaginal, de cuándo va a comprar
el medicamento de la farmacia, etc. Es decir, no requiere una acción regular por parte de la paciente y mucho menos cuando esto se trata de adolescentes, donde tanto cuesta y no tienen la madurez, ya esto se sabe, se ha visto con diferentes tipos de resonancias funcionales, cómo va la corteza frontal desarrollándose a lo largo del tiempo, pero no es completamente maduro este proceso hasta los por lo menos 22 años. Entonces, los métodos anticonceptivos de larga duración nos vinieron, entre comillas, a dar muchas soluciones a todo esto que hace que dependa el embarazo no intencional de la voluntad y de la responsabilidad de la paciente adolescente en la adherencia al método anticonceptivo. Por lo tanto, es una opción totalmente atractiva para aquellas pacientes que desean una anticoncepción ininterrumpida a largo plazo, que suelen ser la mayoría de los casos, y no requieren una estrategia de parte del médico para aumentar la adherencia, porque una vez colocado, los controles son mínimos, e incluso si estuviésemos en el medio del África subsahariana, podrían no tener control esos métodos anticonceptivos hasta su recambio. En esto estamos hablando entonces del DIU de levonorgestrel, que ahora tenemos 3 presentaciones diferentes, con 3 dosis y canales de inserción diferentes, el DIU de cobre en sus diferentes tipos, y el implante subdérmico de etonorgestrel. Restricciones por edad para los métodos anticonceptivos de larga duración, ya habíamos dicho con anterioridad que no había, pero por paridad tampoco los hay, ni para la anticoncepción intrauterina, que son categoría 2, ni para el implante subdérmico. Por lo tanto, no podemos continuar poniendo como barrera ni a la edad ni a la paridad para la colocación de un DIU o de un SIU en una paciente adolescente, porque la evidencia científica nos avala y porque no se justifica hacerlo. Existen realmente pocas contraindicaciones absolutas y relativas en general para los métodos anticonceptivos de larga duración, que son la distorsión severa de la cavidad uterina, tener una enfermedad pélvica inflamatoria activa, una enfermedad de Wilson para el caso del DIU de cobre, un sangrado vaginal inexplicable, etc. Como ustedes pueden ver, estas en general son condiciones que no suelen darse en la población adolescente, por lo tanto son minimísimas las contraindicaciones que existen para este tipo de métodos anticonceptivos en los adolescentes. Por lo tanto, son opción, repito, de primera línea. Hay diferentes revisiones, hay muchas cada vez más, donde se observó que la tasa de continuación a los 12 meses es del 85% para las pacientes que tienen métodos de larga duración, comparados con el 40-50% con los de corta duración. Otro estudio de corte prospectivo que incluyó más de 1000 pacientes vio que esa tasa de continuación tenía tasas similares para los métodos anticonceptivos de larga duración, que llegaron al 81%, con una alta tasa de satisfacción por parte de la usuaria. No me voy a detener tampoco en esto porque el marco teórico se va a hacer muy largo, pero no puedo dejar de mencionar el proyecto Choice. El proyecto Choice fue el proyecto el primero y el más grande, que incluyó más de 9000 pacientes. Fue un estudio de tipo prospectivo que evaluó la adherencia, la satisfacción y la continuidad de los métodos anticonceptivos de larga duración, ofreciéndoselos a las usuarias en forma gratuita. El 22% de la muestra, que no es poco, tenía entre 14 y 20 años, casi el 50% de esas pacientes eran nulíparas, y al ofrecérselo en forma gratuita, el 75% eligió un método anticonceptivo de larga duración, con una distribución que va del 46% para el DIU de levonorgestrel, del 12% para el de cobre, y 17% para el implante subdérmico. Y lo que se observó entonces, a partir de este proyecto, es que el 25% de las pacientes adolescentes entre 14 y 17 años se olvidaban por lo menos 2 pastillas de anticonceptivos por ciclo, es decir, por caja, por blister, se olvidaban por lo menos 2 pastillas de anticonceptivos. Las usuarias de métodos de larga duración tuvieron significativamente, además, mayor tasa de continuación, como lo vimos en otros estudios anteriores de menos cantidad de pacientes enroladas, y los pacientes de este estudio que siguieron eligiendo métodos de corta duración presentaron un número de embarazos no planificados de 6.3 cada 1000 versus 34, y de aborto significativamente mayor que aquellas que utilizaban métodos anticonceptivos de larga duración, y esto fue en la comparación estadísticamente significativo.
Disminuyó entonces en un 29% la tasa de nacimientos y la tasa de aborto disminuyó un 34%. Esto significa que aplicar este modelo y promover el uso de anticonceptivos de larga duración realmente resulta en una intervención no solamente oportuna, sino muy eficaz para evitar el embarazo no intencional. Por suerte, ahora, a partir del decreto que es, no me equivoco, surgió en diciembre del 2019, apenas antes de la pandemia, se incluyó el implante subdérmico, el DIU de cobre ya estaba incluido en el PMO, y bueno, el DIU de levonorgestrel, según la ley, está reservado para algunas situaciones específicas y no como método anticonceptivo en general, pero hay muchas prepagas que lo tomaron y que digamos, ofrecen como un método más en forma gratuita y costean, tanto con la colocación como el dispositivo. Y entonces, ¿por qué si los métodos anticonceptivos de larga duración son tan buenos, son tan eficaces y tantas ventajas nos traen, la mayoría de las mujeres o de las pacientes o consultantes que tienen útero y vulva siguen eligiendo los anticonceptivos orales como el método anticonceptivo más frecuentemente utilizado? Bueno, hay pocos trabajos que analizan las variables que son importantes para los adolescentes cuando se habla de anticoncepción. En esos pocos trabajos, las mayorías lo que revelan es que los ítems fundamentales para la elección del método anticonceptivo para el adolescente es la efectividad que tenga, la duración, la facilidad de uso y los efectos secundarios. Entonces, realmente uno podría pensar que la respuesta es fácil y que todos se irían a los métodos anticonceptivos de larga duración. Sin embargo, lo que se observó también en los trabajos es que siguen existiendo muchas falsas creencias o mitos que se van perpetuando entre generaciones y generaciones, y también estos mitos y falsas creencias atañen a lo que es el profesional de la salud, aún siendo y teniendo la especialidad de ginecología. Entonces tenemos que trabajar, y vuelvo un poco al principio, sobre la educación de la comunidad, pero también sobre nuestra propia educación. En general, los mitos y las falsas creencias que se van transmitiendo con respecto a los métodos anticonceptivos de larga duración están ligadas a dos situaciones. Una es la anticoncepción intrauterina con respecto a la edad y a la paridad, que ya vimos que no hay contraindicación. Y la otra es con respecto a la amenorrea, que se produce o por el DIU de levonorgestrel, según la presentación, o por el implante subdérmico, donde se cree que esto podría generar algún tipo de esterilidad a futuro. Esto es parte de la consejería. Si uno desmitifica todo esto cuando está haciendo el asesoramiento, esto no sucede y se favorece la adherencia y la elección de métodos anticonceptivos de larga duración. No hay estudios, y esto hay que saberlo, que la anticoncepción intrauterina demuestre un riesgo aumentado para enfermedad pelviana inflamatoria en pacientes nulíparas, ni evidencia que su uso se asocie a mayor infertilidad. Hay una diferencia similar en la tasa de infección y de complicaciones cuando se comparan a adolescentes, mujeres y mujeres mayores. Con respecto a la expulsión, un 2 al 10% en pacientes adolescentes durante el primer año de colocación, esto no difiere mucho, y con respecto a la perforación es muy bajo el índice, es de 1.1 cada 1000 inserciones en el DIU de cobre y 1.4, o sea, esto no es ni siquiera estadísticamente significativo, cada 1000 colocaciones de DIU de levonorgestrel. Lo que sí se sabe es que hay una tasa de éxito en la primera colocación de casi un 96%, teniendo en cuenta que el 60 y más o menos por un 60% de las pacientes de los trabajos, yo cité uno, pero hay un montón que tienen, digamos, números similares, son nulíparas. Por lo tanto, esto nos hace pensar es que en realidad, en manos experimentadas, la colocación del DIU es posible. Y les muestro esta revisión donde evalúa el grado de seguridad que tiene la inserción tanto del DIU de cobre como del DIU de levonorgestrel en pacientes nulíparas, y se ve que se puede completar la tasa de colocación, es decir, el procedimiento puede ser que sea un poco más dificultoso, pero se puede completar esa colocación si uno tiene experiencia en la anticoncepción intrauterina. En este otro cuadro también se grafica con respecto a la seguridad de la inserción de los diferentes tipos de DIU cuando se comparan nulíparas versus
multíparas, que existe mayor tasa de reacción vasovagal en la colocación en la nulípara y un poquito más de dificultad en la inserción, como les decía, pero esto se sortea colocando DIUs y realmente no es tan complicada la paciente adolescente para colocar anticoncepción intrauterina como puede parecernos. De hecho, muchas veces hasta tienen un útero, un orificio cervical externo y un canal cervical mucho más complaciente que las pacientes añosas. Con respecto al implante subdérmico, trae beneficio en la disminución del dolor menstrual, por supuesto, y menor flujo menstrual en la mayoría de las pacientes. Está demostrada una disminución del sangrado de aproximadamente el 75% en cuanto al volumen y también a la frecuencia comparado con los ciclos normales que tenía esa paciente o comparado con aquellas pacientes que venían utilizando anticonceptivos orales. Y los efectos adversos más reportados son los que están en relación al patrón de sangrado menstrual, porque hay pacientes, más o menos aproximadamente el 15%, que pueden caer en lo que llamamos el sangrado frecuente y el sangrado prolongado, y sobre esto también, digamos, hay que hacer una buena consejería y también explicar que entrar en amenorrea puede ser parte de la ventaja y no de las desventajas del método, y hablar de los efectos colaterales. Existen muchas publicaciones, guías clínicas, recomendaciones vigentes que consideran que la anticoncepción intrauterina y el implante subdérmico son métodos adecuados, seguros, eficaces, costo efectivo luego del segundo año de uso, si es que la paciente tuviese que costeárselo por sus propios medios, y sin restricciones para edad o paridad. Y para ir finalizando, no puedo dejar de mencionar la importancia que tiene la consejería cuando hablamos de métodos anticonceptivos, de la anticoncepción de emergencia, la mal llamada pastilla del día después, que muchas pacientes adolescentes continúan hoy arrastrando ese nombre, esa nomenclatura que se le puso, o la píldora del día después, y creen que tienen que tomarla al día siguiente de la situación, digamos, del sexo desprotegido. Entonces tenemos que aclarar esto, tenemos que explicar, tenemos que detallar. Entonces hay que despejar estas falsas creencias también. Tenemos que explicar que son métodos seguros, efectivos y simples, que es una pastilla que no es abortiva, que es una pastilla que funciona inhibiendo el pico de LH, es decir, que si estuviese presuntamente embarazada desde antes, esto lejos de generar una interrupción del embarazo, al contrario, es lo que va a suceder, y que es eficaz hasta los 5 días después de la relación sexual, pero se debe tomar obviamente lo antes posible para garantizar su eficacia cuando estamos hablando de la píldora del levonorgestrel. Sabemos que la eficacia va disminuyendo con el correr de las horas. En las primeras 24 horas tiene una eficacia del 95%, en las segundas 48 del 85%, en las terceras del 58%, entonces la curva va cayendo y esto se lo tenemos que explicar a la paciente, y es muy importante explicarle que no necesita un laboratorio, que no necesita un examen físico, que actualmente la ley contempla que pueda ir a comprarla a cualquier farmacia, incluso sin receta, pero que también hay disponibilidad en los diferentes ESAC, en las salitas, en los hospitales, que es categoría 1 de la OMS, es decir, no tiene contraindicación independientemente de la patología de base que tenga la paciente, la medicación que esté tomando la paciente, etcétera, que lo único que sí quizás tenemos que hacer hincapié y que igual está en revisión es en el peso de la paciente, porque aquellas pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 30 o que superan los 90 kilos deben duplicar la dosis de levonorgestrel, y el cuadrito no está puesto porque sí, sino porque siempre que pensamos en anticoncepción de emergencia solemos irnos a la píldora de levonorgestrel de 150 miligramos, pero tenemos que tener en cuenta que el DIU de cobre también forma parte de la anticoncepción de emergencia, y que además de ser un método de emergencia, después nos deja un método anticonceptivo colocado de larga duración, protegiendo las relaciones posteriores, con lo cual es algo que tenemos que ofrecer también si la paciente consulta a una guardia por haber tenido sexo desprotegido, o haberse roto el preservativo, o haberse deslizado, o haber tenido un uso incorrecto del método anticonceptivo que estaba utilizando previamente. Para el cierre de la consulta tenemos que averiguar las dudas que tienen, debemos escribir las indicaciones y las recomendaciones, facilitarle los medios para tener un próximo encuentro, porque a veces las pacientes asisten una sola vez y nunca más tienen control.
remarcar nuevamente la importancia del doble método anticonceptivo, ofrecer la línea gratuita para consultas, que es la del 0800-222-3444. Recordar que los adolescentes en general no tienen contraindicaciones para utilizar métodos anticonceptivos, cualquiera sea, y deben tener acceso a varias de las opciones que tienen, que la edad no constituye una razón médica para no otorgar métodos a un adolescente, que las inquietudes en relación a algunos métodos deben ser comparados con las ventajas de evitar un embarazo, y esto es algo que hay que remarcar en la consejería, que los criterios de elegibilidad que se utilizan para las mujeres adultas aplican también a los adolescentes, que se deben tener en cuenta en la elección los factores sociales también y de comportamiento para poder elegir en forma, como decía antes, conjunta con ese adolescente cuál es el método anticonceptivo más apropiado, y que como también saque de la gente con la que yo me formé y a la que me debo, que la anticoncepción es un traje a medida, que la anticoncepción es algo que tiene que estar en relación a cómo esa paciente está viviendo hoy. Un traje a medida quiere decir que la mujer poco probablemente pueda utilizar ese traje con las mismas dimensiones a los 20, a los 30 o a los 46 años. Con la anticoncepción pasa lo mismo. Tenemos que ver qué situación en particular, con qué condiciones, con qué medicación, si no tiene medicación, con qué contraindicaciones tiene en ese momento, qué dudas, qué riesgos, si tiene una pareja estable, inestable, si tiene una pareja homosexual, heterosexual, etcétera, cuáles son sus prácticas habituales, todo esto que venimos hablando para poder elegir el mejor método anticonceptivo. Deben tenerse en cuenta los efectos de las características también de los ciclos menstruales, porque esto es algo que importa, y mucho a los pacientes adolescentes. Tenemos la adolescente que quiere no menstruar y aquella que quiere seguir viendo el sangrado. Entonces esto hay que indagarlo y hay que orientarlo en la elección del método anticonceptivo. La dosis estrogénica tenemos que tenerla en cuenta, el tipo de gestágeno también elegirlo en forma individualizada si la paciente va a usar anticoncepción hormonal combinada, y todas estas condiciones siempre hay que sopesarlas frente al riesgo de un embarazo adolescente no intencional. Es decir, que los riesgos de embarazo en un adolescente suelen superar como regla general los riesgos teóricos o probados de cualquier tipo de anticonceptivo hormonal. Durante toda la consulta, escuchar con atención y dar todo el tiempo que sea necesario para cada adolescente, que nos cuesta un montón, y orientar sobre todo lo que se crea conveniente sin prejuzgar sobre el grado de conocimiento previo que tenga la consultante. La tecnología nos permitió ir de Buenos Aires a Tucumán y de Tucumán a Buenos Aires, así que espero que haya un ida y vuelta y podamos despejar dudas y seguir aprendiendo, así que gracias por su atención. Bueno, necesito pedir por favor a Lucy, nuestra coordinadora del módulo de hoy, la doctora Lucía Ramos Torino, integrante de la comisión directiva, y la doctora Silvia Gómez, que en este momento no está participando porque también está con un problema de salud de su hija. Ella va a participar mañana. Entonces ahora, agradeciendo la presencia de la doctora Ramos Torino, le pido que por favor ella elabore las preguntas a la disertante. Por favor, Lucy. Bueno, hola María Laura, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Bueno, hay una de las cosas muy frecuentes que pasa en las pacientes adolescentes, y esta es una de las preguntas. Cuando la paciente está usando el implante, una de las preocupaciones que tiene es el tema de las pérdidas de sangrado irregular. Y a veces el sangrado es bastante prolongado, a veces poco, a veces mucho, y ella hace la consulta. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cómo sería el tratamiento que uno le sugiere para estas pacientes? Bueno, perdón que sea un poco repetitiva en esto y que insista, pero creo que igual hay que tener siempre en mente que hay que avisarle al paciente que esto puede sucederle. Porque el paciente se asusta, el paciente desconoce, el paciente piensa de repente que al sangrar perdió la eficacia anticonceptiva.
o que está embarazada y está teniendo un aborto. O sea, los adolescentes tienen un mundo mágico y grande, y los no adolescentes también. Entonces esto tenemos que avisarlo con anterioridad. De suceder que lo vemos, lo primero que pasa en el adolescente es que se lo quiere sacar. Entonces tenemos que tratar de evitar, si bien no podemos imponernos, explicarle que, recordarle que es algo que es frecuente, que es algo que es transitorio en la gran mayoría de los casos, en el 95-98% esto se puede resolver. Tenemos que saber y explicarle también que la mayor solución de esto radica en el tiempo que tenga el implante colocado. Pero en el medio también tenemos que ayudarla para que no se lo vaya a sacar a otro lugar. Así que hay diferentes esquemas de tratamiento para disminuir el spotting o el sangrado prolongado que genera el implante. Se pueden usar antiinflamatorios no esteroides del tipo del ácido mefenámico o del naproxeno, pero un recurso válido es utilizar en aquella paciente que no se haya colocado un implante por una contraindicación de método anticonceptivo hormonal combinado, uno puede agregar 3 meses de repente una píldora anticonceptiva con cualquier esquema de combinación estrógeno más progestágeno. Pero en aquella paciente que se puso un implante porque tenía contraindicación de estrógenos, se puede agregar progestágeno solo, ya sea con la drospirenona o con el desogestrel en forma continua. Siempre lo vamos a hacer en régimen extendidos, o sea, el desogestrel obviamente termina un blister, va a comenzar con el otro 3 cajas seguidas. Con la drospirenona, como tiene 4 de placebo, los vamos a omitir y vamos a hacer 3 cajas sin placebo, y ahí la dejamos a ver qué pasó con ese endometrio. También uno a veces puede, si tuviese la posibilidad, pedir una ecografía transvaginal para ver cuando estamos cercanos a esa tercer caja que está terminando, cómo está ese endometrio y tener la presunción de si va a seguir con el spotting o no, y ver si le prolongamos esto. No hay que temer agregar este anticonceptivo por sobre la dosis que ya tiene de tonorgestrel. Y después también está descripto, pero con menor frecuencia de uso, y también se usa cuando se colocan DIUs de levonorgestrel, que también a veces al principio tienen spotting, la utilización de doxiciclina en dosis de 100 miligramos cada 12 horas durante 5 días, y también está descrito el uso de tamoxifeno durante 3 a 5 días en dosis mínimas. Pero son poquitos los trabajos que demuestran que esto realmente tiene aval científico. Muy bien, ¿y qué pasa, doctora? Porque a veces pasa que a pesar de hacer el tratamiento, paciente sí, con 3 meses de tratamiento con anticonceptivo, pero a veces continúa con el tema de la pérdida. Le decimos, esperemos un año, veamos, lo saquemos, porque sí, siguen consultando. Yo creo, mira, siempre la recomendación es tratar de prolongarlo en el tiempo. Por eso decía que tal vez ante la primera consulta, lo que uno primero tiene que decirle es extenderle el tiempo. No es probable, puede ser que esto no se te vaya en un mes, ni en 3. Puede ser que estemos 8 meses así. Vamos a ir paulatinamente yendo de menos a más en los tratamientos para que nos vaya, digamos, quedando tela de tratamiento. En realidad lo que nosotros estamos haciendo es ganar tiempo. Estamos ganando tiempo en que ese endometrio se atrofie y genere cada vez menos sangrado y produzca un spotting, digamos, aleatorio, pero separado en el tiempo. También sabemos, y para nosotros es un marco de referencia, que los primeros 3 meses de la colocación del implante, el patrón de sangrado que tenga es un poco predictor de lo que le va a pasar luego de esos 3 meses. Si la paciente no sangra mucho o es muy poco frecuente durante los primeros 3 meses, sabemos que el implante probablemente lleve más a la oligomenorrea y a la amenorrea. Mientras aquella paciente que ya desde la colocación está sangrando 20, 25 días, 2 meses, es con la que vamos a tener que trabajar. Así que eso también nos va dando tiempo a nosotros para ya ir en la consulta subsiguiente alertándola y diciéndole, me parece que viene más lento, que va a tardar más tiempo, tu endometrio, que la eficacia sigue siendo la misma, que sé que es molesto, ir, digamos, haciendo todo este acompañamiento. Muchas veces las adolescentes lo que necesitan es la escucha activa, y que ellos entiendan que somos empáticos y que entendemos que esto no es una situación de confort, pero que a la larga eso va a dejar de suceder. En general, cuando uno adiciona progestágenos solos como desogestrel, hay bastante buena respuesta. Perdón, ¿y se podría usar en ese caso progesterona natural micronizada durante 15 días?
Sí, se podría si uno piensa en el mecanismo de acción, pero no está descrito. Bueno, hay otra pregunta. ¿Cómo abordamos la anticoncepción de larga duración en pacientes con retraso madurativo? Es muy interesante porque, bueno, ahora va a haber muchos cambios con el tema de la ley en discapacidad nueva. La realidad es que nosotros, el cuidador, excepto que tenga un retraso madurativo severo, donde la decisión la va a tomar quien esté a cargo, no se puede pasar sobre la decisión de la persona que tenga esta discapacidad. Y el consentimiento, según la ley actual, lo tiene que firmar esa paciente con discapacidad. Esto dentro de lo que es el marco legal. Ahora, es una tarea difícil para nosotros, las pacientes con retrasos madurativos. Tenemos que tener en mente que estas pacientes tienen sexualidad y muchas veces tienen relaciones sexuales y muchas veces inclusive están internadas o en situaciones de riesgo justamente porque quedan al descuido o porque los papás creen que como tiene cierta discapacidad no van a tener relaciones sexuales, lo cual ya está comprobado que esto no es así, así que tenemos que ofrecer un método anticonceptivo. Obviamente que los de larga duración son los más indicados y tenemos que ir viendo qué de esa paciente van teniendo para ver cuán invasivo le resulta de repente la colocación de un implante o la colocación de un DIU. La verdad es que estas pacientes en general son más candidatas a implante que a DIU. Doctora, ¿y se trata de la paciente que tiene cefalea con el tema del implante? Porque también es una consulta que están haciendo con la cefalea. Bueno, pero la cefalea no, digamos, no sí es un efecto colateral descripto para la anticoncepción hormonal combinada, no tanto para la de progestágenos solos. Lo primero que hay que descartar en esa paciente es hacer la interconsulta con neurología para descartar que no tenga una migraña. Así todo, si la tuviese, el implante justamente es la indicación, una de las pocas indicaciones en migrañas, sobre todo en las más severas con aura. El implante, el DIU de cobre y el DIU de levonorgestrel. Así que hay que tener manejo sobre la analgesia de esa cefalea. Pero poco probablemente una paciente que tenga un implante se le acreciente la cefalea. Perfecto. Hay una pregunta que dice, una paciente con hepatitis autoinmunitaria, ¿cuál sería el método anticonceptivo de mejor elección? ¿Y sería necesario control con hepatograma y cada cuánto? En general, los hepatólogos, siempre está bueno comunicarse, ¿no?, con el hepatólogo de cabecera, porque muchas veces hay otros detalles. Nosotros nos quedamos con el hepatitis autoinmune y ya nos estamos volviendo locos y nos hace ruido a ver qué hacemos. Le damos anticonceptivos, no se lo damos porque la paciente tiene que salir con esto resuelto. Siempre lo mejor es tratar de trabajar en forma interdisciplinaria y decirle, esto vos tenés una preferencia de que no, porque hay, independientemente de eso, de que uno lo pueda hacer o no, existen los criterios de elegibilidad que se pueden bajar incluso hasta en una app en el celular. Están los más groseros, pero en general son pacientes más candidatas a métodos no hormonales, porque con esas hepatitis muchas veces no se sabe cómo va a evolucionar, más que nada en el futuro, o muchas veces toman medicaciones e inmunosupresores y muchos glucocorticoides, y entonces se prefieren métodos no hormonales. Sí, es fundamental, creo, la charla, la comunicación con el médico de cabecera, ver qué es lo que se va a hacer entre ambos. Bueno, ¿cuál sería la medida a tomar y el tratamiento en pacientes con dolor pélvico y sangrado provocado por un DIU de cobre? Bueno, la primera línea de tratamiento son los antiinflamatorios no esteroides, dentro de ellos el ácido mefenámico en dosis de 500 miligramos cada 6 u 8 horas por 3 a 5 días. Si no, eso se puede hacer y se puede repetir en cada ciclo. Es importante para que tenga efectividad que esto lo comience desde la primera gota de sangrado menstrual, no cuando ya el sangrado está instalado, porque da mucho más beneficio. Si no responde el ácido mefenámico, uno puede pasar, pero es más caro, y esto también hay que saberlo, al ácido tranexámico, que viene en la misma dosis y también se puede dar entre 3 y 5 días. Y si no, tenemos que
pensar tal vez en buscar otro tipo de método anticonceptivo, porque sabemos que uno de los efectos colaterales del DIU de cobre justamente es el aumento de volumen de sangrado y la prolongación del mismo. Muy bien. Doctora, recién cuando estaba hablando con respecto a la densidad ósea, me llamaba la atención que, bueno, se dice y se decía de que la cantidad de estrógeno en la paciente adolescente tiene que ser un poco mayor justamente para tratar de proteger la densidad. Pero también últimamente se está usando mucho el implante. El paciente adolescente está usando a los 14 o 15 años un implante, a los 3 años se coloca otro implante y a lo mejor a los 20 o 25 años se va por el tercer implante. Habría que evaluar, creo, el futuro de esas pacientes, porque esas pacientes han estado mucho tiempo con el tratamiento con emprogestaje, ¿no? Sin estrógeno. A pesar de que vos mostraste recién ahí de que la cantidad de estrógeno en sangre con los pacientes en los diferentes métodos es suficiente, como hay un trabajo que dice de que hay que usar tanta cantidad para proteger y el otro que dice que no usando nada igual lo proteges. Es como llamativa la situación. Sí, creo que en realidad se fue evolucionando en el tiempo porque el N de los trabajos fue aumentando considerablemente. Se hizo un trabajo sobre implante a partir de esto, pero bueno, tampoco hace tanto tiempo que utilizamos implante y creo que van a faltar. Hay estudios a futuro prospectivos sobre la masa ósea. Por el momento la evidencia diría que no hay una afección de la masa ósea con el uso de implante, aunque sea en forma repetitiva. Pero creo que hacen falta más estudios. Muy Bueno, bien. yo quería hacerle en Listo, forma Jacqueline. personal una preguntita, si me permite. ¿Alguna consideración con respecto a la era esta que estamos viviendo del COVID, ¿no es cierto? Con respecto al efecto procoagulante y estas cosas que recién se están sabiendo, ¿no es cierto? Sabiendo también que hay muchos infectados que son asintomáticos, las coagulopatías. ¿Alguna consideración o algo nuevo con respecto a eso? No, en realidad el consenso de todas fue un consenso de expertos que se hizo a nivel mundial, no cambió desde que se hizo, no hubo una consideración nueva. Lo importante es saber que aquellas pacientes que cursen en forma asintomática o aquellas pacientes que cursen en forma asintomática o tengan hospitalizaciones leves y no tengan otro factor de riesgo de comorbilidad para una trombosis, no deben suspender el método anticonceptivo, aunque sean píldoras anticonceptivas, parches, anillo vaginal, o sea, no deben suspender la anticoncepción hormonal combinada, y en el caso de tener dudas, lo que hay que hacer es pasarlas a progestágenos solos para que no queden sin método anticonceptivo, pero sí deben suspender a aquellas pacientes que van a estar inmovilizadas por largos periodos de tiempo o tengan una patología severa, que estén internadas. En ese caso sí hay que suspenderlos. Muchas de esas pacientes a veces no son pacientes adolescentes, sino más bien para la edad, digamos, adulta, y entonces tienen método anticonceptivo, no solo como método anticonceptivo, sino por de repente menometrorragias o patología de la perimenopausia. Bueno, en ese caso hay que acudir durante la internación a métodos de progestágenos solos para frenar eso, porque si no, por otro lado, agravaría la situación. Sí se sabe que la trombosis generada por el COVID tiene un mecanismo totalmente diferente al de la trombosis que viene de los anticonceptivos, sino que obedece más a algo proinflamatorio, un estado proinflamatorio, que a la cascada de coagulación, pero la sumatoria en una paciente inmovilizada de anticonceptivos orales combinados con el COVID no estaría bueno, pero no hay que suspenderla en el resto de los casos, que en realidad son la mayoría. Bien, muchas gracias. No, por favor. Hay una pregunta que surgió recién. ¿Hasta qué edad es recomendable el implante subdérmico? No hay un límite de edad para el implante subdérmico. Lo que pasa es que la realidad es que, excepto que la paciente tenga contraindicación para métodos anticonceptivos orales combinados, en la transición a la menopausia se suele preferir otro tipo de métodos o la anticoncepción intrauterina con liberación de levonorgestrel, que va a tener protección endometrial. Bueno, Jacqueline. No sé si le parece, doctora, que sigamos con los casos clínicos. Sí, vamos a seguir con uno de los casos clínicos. Nos queda poquito tiempo, pero así podemos hacer interactiva la votación y los describimos, porque hay mucho del caso clínico se fue
hablando. ¿Comparto pantalla otra vez? Marina, Marina comparte pantalla, ¿no es cierto? está durmiendo. Se aburrió porque Acá esto es estoy. ¿Cómo hacemos? Bueno. ¿Comparte pantalla? comparto pantalla para poner el caso clínico, después Para poner el votamos. caso, sí, y me indica en qué momento ponemos la encuesta. Primera diapo, caso clínico. Segunda diapo, se completa el caso clínico y ya está la encuesta y la podemos poner. Entonces. Ahí lo vemos. Sí, se ve. Bueno, Sí, se trata sí, de se ve. Jacinta. Se trata de Jacinta. Jacinta tiene 19 años y tuvo su menarca casi a los 12 años. Menstruó en forma regular durante casi 5 años. Cuando nos conocimos, ella ya estaba en la menorrea y luego de haber sido estudiada se interpretó como una menorrea hipotalámica funcional asociada al incremento en sus horas de entrenamiento en hockey. Había tenido un descenso de peso considerable y se había mudado y eso había implicado un cambio en su colegio secundario. En ese momento Jacinta no había iniciado relaciones sexuales, se hizo un abordaje interdisciplinario que incluyó una nutricionista y también comenzó a realizar psicoterapia, y al año, con el cambio de hábitos nutricionales y la disminución de algunas horas de entrenamiento, volvió a mostrar Jacinta en forma espontánea, pero se quejaba en ese caso de que las menstruaciones eran con coágulos y tenía dismenorrea con una respuesta parcial a los antiinflamatorios no esteroides. Comenzó posteriormente con anticonceptivos orales combinados asociados a preservativo, porque en ese momento había iniciado relaciones sexuales, y concurre actualmente a la consulta porque quería cambiar de método anticonceptivo, ya que notó que tenía muchos olvidos de las píldoras en los últimos meses y le preocupaba mucho quedar embarazada. Durante la consulta, además, Jacinta menciona particularmente que prefiere un método con el cual pueda continuar menstruando, como cuando estaba tomando las pastillas. Entonces ahora son las preguntas. No sé si las pones vos, Marina. Sí, ahí lanzo las preguntas. La pregunta sería, ¿qué le ofrecería como opción? A, utilizar un preservativo y acudir a anticoncepción de emergencia en caso de falla del método. B, colocación de un DIU de cobre. C, colocación de un DIU de levonorgestrel de 52 miligramos. Y D, colocación de un DIU de levonorgestrel de 19.5 miligramos. Bien, bueno, vamos a esperar unos segundos hasta que el auditorio responda. Vamos un 51%, un 55% de asistentes que respondieron. Cuando ustedes me digan, paro la encuesta. Cuando la doctora Charubi considere. Bueno, Listo, ahora. veamos. Bien, vamos a mostrar los resultados. ¿Se pueden ver los resultados? Sí, acá vemos que pocos utilizarían preservativo y anticoncepción de emergencia. En segundo lugar, algunos colocarían un DIU de 52 miligramos. Muchos eligieron un DIU de cobre y la gran mayoría, pero no con mucha diferencia con respecto al DIU de cobre, eligieron el DIU de levonorgestrel de 19.5 miligramos. ¿Podemos avanzar con las presentaciones? Muy Sí, bien. perfecto. Esto lo recalcamos ya antes, algunas cosas van a ser reiteradas, siempre aconsejar sobre anticoncepción de emergencia, que pertenecía a la opción A, que fue de un 7%, y siempre aconsejar sobre el doble método anticonceptivo para prevenir enfermedades de transmisión sexual, e incorporar entonces lo que es el doble método anticonceptivo.
Con respecto a si utilizar preservativo y anticoncepción de emergencia, que era la opción número A, tenemos que saber que la eficacia del preservativo para prevenir embarazos es baja con el uso habitual, con un índice de PER bastante alto, es decir, que es solo algo efectivo, pero no hay que dejar de usarlo, no hay que dejar de hacer la consejería para prevención de enfermedades de transmisión sexual, y en este caso de Jacinta, que estaba tan preocupada por no quedar embarazada, obviamente no va a resolver, por la eficacia que sabemos que tiene, la seguridad con respecto a la prevención del embarazo, sobre todo siendo que Jacinta es adolescente, y tampoco va a resolver el patrón menstrual que tiene. Con respecto a las resto de las opciones, que eran todas de anticoncepción intrauterina, dijimos que ni por edad ni por paridad tenemos una contraindicación para colocar anticoncepción intrauterina, porque es categoría 2 de la Organización Mundial de la Salud. Cuando evaluamos el dolor durante la inserción, que es algo que no hablamos previamente, de un DIU de cobre, vemos que en pacientes, cuando se comparan nulíparas con multíparas, es a favor de aquellas pacientes nulíparas. Pero en esto se remarca la importancia del habla, ya que es muy importante lo que nosotros hagamos con la paciente en el asesoramiento previo, durante la colocación, tener el acompañamiento, y se vio que es el método más efectivo para poder tolerar la colocación del DIU, y se demostró que el habla, lo que uno le da a la paciente como contención psicológica durante la colocación del DIU, es lo más importante, incluso en comparación con la utilización de analgésicos, de lidocaína a nivel intracervical, etc. O en algunos casos también se lo evaluó en comparación con el uso de misoprostol, que tenía el objetivo de dilatar el orificio cervical externo. Así que tenemos que hablar mucho con nuestras pacientes. Con respecto a la expulsión, según la paridad, las pacientes nulíparas tienen entre un 2.2 y un 19% de riesgo de expulsión comparado con la multípara, así que no hay tanta diferencia. Y cuando hablamos de eficacia, obviamente, como se trata de un método anticonceptivo de larga duración, tiene un índice de PER bajísimo y es absolutamente efectivo. Pero el DIU de cobre, que fue seleccionado como segunda opción por los participantes de la encuesta, no colabora con el patrón de menstruación de Jacinta. Y si bien con el DIU de cobre va a seguir menstruando, no va a colaborar con la dismenorrea ni con el volumen que tiene, ya que menstruaba con coágulos. Se sabe que los efectos colaterales del DIU de cobre y las quejas que tienen las pacientes están en relación con justamente el dolor abdominal cíclico y no cíclico, y con el sangrado menstrual. Y se sabe también que hay una tasa de pedido de remoción del DIU de cobre de 14 en 100, y es justamente por esta razón que estábamos describiendo. Si sumamos a esto que tiene actividad física Jacinta deportiva, digamos, en forma constante, esto no generaría una mayor comodidad para el estilo de vida de Jacinta. Cuando pasamos a los DIU de liberación de levonorgestrel, repito, por edad y por paridad, también podrían estar indicados. Con respecto a su eficacia, corresponden a los métodos LARCS, y en este caso la eficacia es aún mayor que la del DIU de cobre, es decir, que es muy efectivo, y tiene en este caso ventajas no contraceptivas que pueden ayudar a Jacinta. Con respecto a la dismenorrea y al dolor pelviano, por supuesto, al tratamiento del sangrado menstrual abundante y otras ventajas no contraceptivas que no aplican a Jacinta. Entonces ahora tenemos que ver bien cuáles serían las diferencias y hacia dónde apuntaríamos de pensar en DIUs con liberación de levonorgestrel por estas ventajas no contraceptivas. Se sabe que la dismenorrea es el síntoma más frecuentemente reportado en pacientes adolescentes a partir de la menarca, y también se sabe que el DIU de levonorgestrel es el método más eficaz para el tratamiento de la misma, y la mayoría de los estudios incluyen pacientes que superan los 18 años de edad, pero son menores a 25, y se registró una disminución del dolor pelviano de aproximadamente el 18%. Según la Cochrane, el DIU de levonorgestrel
es el método más eficaz para reducir también el sangrado menstrual, mejorando así la calidad de vida de esta usuaria y generando una mayor tasa de continuación después de los 2 años de uso. Pero tenemos que tener en cuenta que Jacinta quería seguir menstruando. Entonces aparece, por suerte, cada vez la ciencia y la industria nos trae mayor diversidad en anticoncepción, el DIU de 19.5 miligramos, que en comparación con el DIU de 52 tiene un cuerpo en T, pero mucho más pequeño, y un tubo de inserción más delgado. Esos 0.8 milímetros que tiene diferencia son suficientes y se diseñaron para facilitar justamente la inserción y adaptar este dispositivo a pacientes adolescentes nulíparas para tener mayor confort o menor disconfort durante el momento de la colocación. Las tasas de interrupción durante la inserción son más bajas en las pacientes nulíparas. Bueno, hay un estudio sobre este DIU en particular, que está en fase 2, y se vio que existen diferencias, justamente como les decía antes, por el diámetro en el tubo de inserción, que la mayoría de los fallos de inserción iniciales suelen, en todo caso, superarse si se usan dilatadores, aunque esto no es frecuente que suceda, que la inserción bajo sedación también existe como posibilidad en pacientes ansiosas, se reserva para aquellas que uno puede anticipar por alguna patología del útero o algún antecedente de criocirugía o de conolip, pero esto no es frecuente en los adolescentes, que tenga que hacerse bajo sedación anestésica, y también por intolerancia al procedimiento, pero vuelvo a repetir, no es algo frecuente, y también se ha demostrado en este estudio de fase 2, que todavía no se completó, que los profesionales que son más experimentados, están más entrenados, parecen tener menos tasas de fallos en la inserción. Por lo tanto, eso es muy importante. Con respecto a la inserción, también hay otro estudio sobre el mismo dispositivo, que incluyó más de 2.800 pacientes y que ya está en fase 3, tiene un casi 30% de pacientes nulíparas incluidas y un 50% que nunca tuvieron un parto vaginal, y se observó que el 84% de las nulíparas tuvieron una colocación que ellas describieron como fácil o el 13% como ligeramente difícil. Por lo tanto, después de realizar todos los ajustes estadísticos, se observó que esta colocación se consideró fácil en 9 de cada 10 mujeres nulíparas y no nulíparas también, con este tubo de inserción que mide 3.8 milímetros de diámetro. Con respecto al dolor, en pacientes menores de 18 años se consideró ausente o de leve intensidad en más de la mitad de la población estudiada. Este otro estudio acerca de la experiencia en la inserción del Cailina, que incluye más de 1.100 mujeres, lo que intentó hacer fue calificar esta inserción, y obviamente nuevamente se repite el hecho de que es 92% de las veces es fácil en las pacientes paridas, pero también casi en el 90% pasa esto en las nulíparas, que este dolor de ocurrir es nulo o leve en casi el 90% de las paridas y en el casi 70% de las nulíparas, que no se requirieron intervenciones en más del 60% de los casos. Por lo tanto, este análisis demuestra que la inserción de este tipo de dispositivo es fácil. Con respecto a la expulsión, porque uno podría pensar que si el dispositivo es más pequeño y el tubo de inserción es más chiquito y por eso es más fácil la colocación, también podría expulsarse o caerse con mayor facilidad. Bueno, ambos estudios, tanto el de fase 1 como el de fase 3, vieron que la tasa de expulsión es baja y se encuentra con valores similares al resto de los DIU, ya sea el de cobre o el otro DIU de levonorgestrel que existía previamente, con una tasa de aproximadamente el 2% en las nulíparas. Y como dijimos antes, tiene un tubo en T más pequeño y un tubo de inserción más delgado, pero además existen algunas otras pequeñitas diferencias que pueden hacernos elegir, tal vez, si tuviésemos la posibilidad, este tipo de dispositivo en una paciente como es el caso de Jacinta, ya que cuando vemos los cambios en el patrón de sangrado menstrual, vemos que lleva a un 6% de amenorrea en comparado con un 12%, o sea, el doble lleva el otro DIU, que era de 52 miligramos, y a un sangrado frecuente del 20%, cuando en el otro caso también es superior. Es decir, este tiene una tendencia mayoritariamente a respetar el sangrado menstrual y que la paciente pueda ver
el sangrado, mientras que el Mirena tiene mayor tasa de amenorrea, sobre todo cuando van pasando los años de uso. También tiene una diferencia en el diagnóstico por imágenes, porque tiene un anillo plateado que lo diferencia del otro, y tiene unos hilos de un color distinto, que son azules, para cuando uno no sabe que tiene la paciente colocado. Cuando analizamos entonces los cambios en el patrón de sangrado menstrual después de la inserción, vemos esto que les estaba diciendo antes, y la mayoría notan un cambio como resultado del efecto directo de la droga en el endometrio, debido a que la proliferación endometrial está inhibida y que puede aumentar entonces la oligomenorrea durante los primeros meses de uso. Sin embargo, lo que se observó es que esta duración de la menstruación y el volumen del flujo menstrual está disminuido, se manifiesta de forma totalmente gradual. Por lo tanto, esto es importante porque en una paciente, sobre todo adolescente, nos puede dar el tiempo suficiente para que entienda que tal vez, si bien quiere ver su menstruación, y eso es algo que para ella es determinante en su elección del método, puede ir viendo que esto tal vez le genere mayor comodidad y pueda adaptarse con mayor facilidad a la posibilidad de que en el recambio futuro pueda llegar a la amenorrea. Y este es un cuadro que ejemplifica lo que yo le estaba diciendo con respecto a cómo la amenorrea al final del quinto año llega al 23%, el sangrado infrecuente al 26%, y durante los primeros 3 meses puede aumentar el sangrado frecuente y prolongado con un sangrado irregular del 43%, pero que va disminuyendo a lo largo de la colocación, del tiempo de colocación que tiene, y que llega a solamente el 9%, y que, como mencionamos antes en una de las preguntas, tiene solución y se puede manejar con AINES, con la toma concomitante de anticonceptivos orales combinados, tanto como de progestágenos solos, con la utilización de doxiciclina. Es decir, que ninguna opción es mala en anticoncepción. Lo que podemos hacer es tener nuestras disquisiciones y ser más puntillosos a la hora de elegir tal vez lo que sea más adecuado para Jacinta o para la paciente que tengamos en cuestión. Doctora, hay uno de los temas que se presenta con el tema de la colocación del DIU, es justamente la colocación del DIU, el momento, cómo colocarlo por el tema de los efectos vagales. ¿Cuál sería la parte práctica que tendría que tener en cuenta para colocar el DIU? La realidad es que, bueno, en este dispositivo en particular, no sé si puedo nombrar marcas comerciales, pero en el de 19.5 y en el de 13.5, que son los de cánula de inserción más chiquitas, los efectos vagales son prácticamente nulos, no suele ocurrir. Siempre hay susceptibilidades personales, por supuesto, y puede ocurrir, está descrito, pero no suele ocurrir. Con el DIU de cobre tradicional, ya sea el tipo que sea, y con el de levonorgestrel, con una cánula de inserción de mayor diámetro, puede ocurrir el síndrome vasovagal. Nosotros lo que recomendamos es que la paciente venga bien hidratada al consultorio. Si la paciente viene en ayuno, no tienen recomendación sobre eso, no saben lo que tienen que hacer. A veces lo toman como si fuesen a sacarse un laboratorio. Vienen en ayuno, ¿no? La paciente tiene que venir bien hidratada, tiene que haber comido. Muchas veces le indicamos, tal vez en forma de placebo, porque no está demostrado, que tome un analgésico antes de venir a la colocación, porque van de alguna manera craneando digamos, el dolor que pueden tener durante la inserción, y que eso puede estar disminuyéndolo, pero que esté bien hidratada al momento de la colocación es fundamental para evitar el síndrome vasovagal. Y lo otro que hay que hacer como tip es avisarle desde antes de la colocación que no hiperventile, mostrarle qué es lo que no tiene que hacer cuando siente el dolor, porque eso es en general lo que genera el síndrome vasovagal. Está bien que el pasaje por el cuello uterino es también lo que lo despierta, pero cuando la paciente hiperventila es peor. Entonces todo eso muchas veces va disminuyendo las chances de que tengamos que pasar por esa situación que no la queremos, que nos demora, que queremos que se recupere porque no estamos acostumbrados a manejar, digamos, como ginecólogos, ese tipo de situaciones que nos quedaron lejos. Y la otra posibilidad también de la colocación del DIU en el momento de la ovulación, que está un poquito dilatado el cuello. Está buenísimo eso. Eso es algo que en general
no se hace, y está muy bueno poder hacerlo. Siempre está esto que queda de que colocamos el DIU mientras la paciente está menstruando, porque el canal se, digamos, dilataría y sería más fácil la colocación. Es cierto, pero hay muchas pacientes que durante la menstruación no podemos hacer la inserción del DIU, y una estrategia muy buena es hacerlo durante la ovulación. Nos tenemos que garantizar que la paciente use un método anticonceptivo seguro, o que no tenga relaciones sexuales, o sea, que esté en abstinencia, para no, digamos, no colocar el DIU sin saber que está embarazada. Pero realmente por una cuestión hormonal está mucho más permeable a la colocación, muchas veces, que incluso durante la menstruación. Es una muy buena Perfecto. estrategia. Doctora, con respecto, volviendo a otro tema que no sería el DIU, pero sí el implante o el método anticonceptivo en la paciente, que viene un adolescente que llega después de la mitad de su ciclo para pedir un método anticonceptivo. Y habitualmente nosotros decimos, bueno, tenemos que esperar a que menstrue, si estabas teniendo relaciones, te estabas cuidando, no estabas cuidando, y siempre está la duda de la posibilidad del embarazo. En este caso, ¿qué podríamos hacer? Porque la paciente en ese momento no sabemos si es un test de embarazo, una unidad beta, todo lo que sea. En realidad, siempre tenemos que tener en mente lo que se llama Quick Start, que es tratar de darle un método anticonceptivo independientemente que no esté en los primeros 5 días del ciclo menstrual. Pero para el implante subdérmico no hay un estudio que demuestre, digamos, que sea inocuo o que sea efectivo ponerlo justamente en ese momento del ciclo. Lo que sí se sabe es que si está embarazada y se coloca un implante, en primer lugar, la indicación es extraer el implante. En segundo lugar, sí se sabe que no alteraría ni generaría malformaciones en el embrión, ni aumentaría el riesgo en el embarazo, pero justamente por el desconocimiento la indicación es sacarlo. Así que lo que nos queda en ese momento es utilizar otro tipo de método anticonceptivo, y depende de la situación de la paciente. Si la paciente de repente tuvo relaciones sexuales y tuvo sexo desprotegido cuando viene a hacer la consulta y porque se asustó quiere venir a ponerse el implante, lo primero que uno tiene que hacer es usar anticoncepción de emergencia, por la posibilidad de que queden vivos los espermatozoides en vagina por lo menos 5 días. Y eso tenemos que, digamos, hacerlo en forma práctica, tenemos que utilizarlo siempre, porque esto mismo aplica incluso hasta el no olvido de pastilla anticonceptiva, sobre todo cuando viene después del intervalo libre de hormonas. Tenemos que sumar la anticoncepción de emergencia. Y en todo caso, siempre existe la opción del progestágeno solo, que eso nos vino a salvar también un poco las cosas, porque podemos dar un progestágeno solo hasta que deprive y ahí hacer la colocación del implante. Perfecto. Exacto. Excepto que podamos, digamos, con la consejería, llevar este deseo de anticoncepción a largo plazo con el implante a la colocación de un DIU de cobre, que actuaría como anticoncepción de emergencia, y entonces ya quedaría con una anticoncepción a largo plazo, pero hay que explicarle a la paciente esta posibilidad de embarazo, que conozca los riesgos y que firme que de todos modos quiere colocarse un DIU de cobre. Ustedes saben que salió un trabajo ahora interesante donde se está tratando de evaluar si el DIU de orgestral también puede actuar como anticoncepción de emergencia, pero es un solo trabajo y con un N no tan grande, y entonces para poder hacerlo le hacían firmar a las pacientes la posibilidad de que el embarazo siguiera su curso y que esto no funcionara. Bueno, esto es lo que hay que hacer, digamos, explicar y que la paciente tome su decisión en forma autónoma, pero informada. Doctora, hace rato usted hizo un poco de mención, porque hubo un caso hace poco de una paciente que hizo una trombosis, una paciente joven, que tenía creo que algo de 22, 25 años, y que bueno, ella salió a decir que el médico no le había dicho que fumar le podía producir la trombosis, que ella estaba con la trombosis. Nosotros sabemos, siempre hacemos hincapié el tema de pacientes mayores de 35 años, pero también creo que es importante, no solamente mayores de 35 años, siempre cuando se hace la consulta, la historia clínica, igual, aunque no quiera anticonceptivo, la posibilidad del cigarrillo, la importancia del peso, la obesidad, la presión, el colesterol, el triglicérido, todas esas cosas que son importantes, porque son factores de riesgo independientemente que use o no use un anticonceptivo.
Tal cual, y que además Es una co- Comé si no te saco los poquitos. Vamos, vamos, vamos. Míralo, mamá. Por favor, apaguen los micrófonos. se van sumando los factores de riesgo y eso justamente es importante de conocer, porque de repente una hipertrigliceridemia sola y aislada no es una contraindicación para muchos tipos de métodos anticonceptivos, pero si a eso le sumo la obesidad, si a eso le sumo que es hipertensa, la obesidad por sí sola, de hecho no es un método, digamos, no es una condición que contraindique anticoncepción hormonal combinada, pero cuando uno empieza a sumar, ya se contraindica, así que eso es sumamente importante. Muy bien. Bueno, en virtud de la hora vamos a dar por finalizado. Lucy, ¿te parece? No sin antes Sí, agradecer a la doctora Lobisolo su valiosa colaboración, brillante disertación. La verdad, se nota la expertise en el tema y nosotros aprendemos y absorbemos como esponjitas todos los conocimientos. El caso clínico hermoso y nos abre un poco la cabeza porque, bueno, estas cosas nos hacen ejercitar la mente. Muchísimas gracias por tu presencia, María Laura. Yo les agradezco nuevamente a ustedes por permitirme la participación y el intercambio que está buenísimo porque aprendemos todos. Bueno, y esperamos que pronto podamos estar juntos en algún congreso y conocernos en persona. Muchas gracias por la participación y la colaboración, Lucy, Gaby, Marina, y bueno, a todos los alumnos que están haciendo el aguante al curso. Muchas gracias, doctora Lobisolo, y mañana, si Dios quiere, nos estaremos viendo a las 10 de la mañana con la doctora Labovsky. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Muchas gracias y feliz fin de semana, María Laura.